Lecciones de la Escuela Sabática. ¿Cómo estudiar la Biblia? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí una vez más en su segmento A Tiempo. Estamos contentos porque estamos ya en este trimestre, el cual se titula Creciendo nuestra relación con Dios, y estamos ya empezando con la lección número 5, que se titula Cómo estudiar la Biblia. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien, y para empezar este segmento nomás les quiero dejar con esto. La preparación para una carrera profesional requiere mucho tiempo, requiere dedicación, requiere constancia. Cuando tú te preparas para estudiar una carrera, necesitas estudiar muy arduamente y dedicar tu tiempo. ¿Para qué? Con el fin de lograr una preparación para un futuro mejor. Así nos decían nuestros padres, ¿verdad? Pero, ¿qué tal ahora estudiando la preparación para una vida eterna? Deberíamos de poner más interés en ello. Pero ¿por qué hay muchas distracciones en este mundo? ¿Por qué perdemos el tiempo? Bueno, vamos a verlo en el desarrollo de este tema, que es cómo estudiar la Biblia. Y los invito a que hagamos una oración. Antes de eso, les voy a presentar a nuestro invitado especial. Carlos, muy buenos días. Buenos días Gracias y por estar saludos a con todos. nosotros. Y ¿te parece? Vamos a iniciar con una oración. Sí. Nos invitamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Y ahorita que vamos a estar en el estudio de tu palabra, nos ayudes para poder hacerlo de la mejor manera, sabiamente, Señor, y que tu Santo Espíritu nos muestre el camino y nos enseñe más luz. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos muy contentos porque ya vamos a la lección número 5. Esto va avanzando muy rápido, pero el estudiar la palabra de Dios no solamente nos da más sabiduría, más conocimiento, sino nos ayuda a preparar, ¿verdad? Nos Así ayuda es. a restablecer esa conexión con nuestro Padre Celestial, con nuestros hermanos también, nuestros semejantes. Y bueno, vamos a empezar de lleno. El texto para memorizar se encuentra en Isaías 55:11. Isaías 55:11, y dice así: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Isaías 55:11. ¿Tú recuerdas, Carlos, la primera vez que tú tuviste tu propia Biblia? ¿Qué edad tenías? ¿Tú recuerdas? Em, la verdad no, pero ahorita la Biblia que tengo me la regalaron hace unos 10 años. Ya llevo un buen rato con él. Me lo regaló mi abuela y desde entonces ha estado a mi lado. ¿Ha sido tu Biblia favorita? Sí. Yo pienso que en el transcurso de los años yo he tenido varias Biblias. Tengo una que tiene un significado muy especial para mí. Eh, Esta Biblia la cuido mucho. Ujú. De hecho, cuando la leo en casa, después de que la leo, tiene un zipper, ¿no?, para que le cierres Sí. y se mantengan bien, no se Ujú. llene de polvo. Ujú. Y curiosamente digo esto porque en la lección nos menciona que cuántos de nosotros tenemos acumulado polvo en nuestras Biblias porque realmente no la leemos, ¿verdad? La Ujú. tenemos en algún rincón, en algún librero. Pero qué tan importante es, pero ahora nosotros, la tecnología en sí ha avanzado tanto que con el simple hecho de apretar un botón, abres la aplicación de la Biblia y le pones Ujú. tocar, reproducir, y Sí. te la va leyendo automáticamente. Tú la puedes escuchar en vez de escuchar música, en vez de escuchar, no sé, otras cosas que normalmente escuchamos. Podemos aprovechar ese tiempo y escuchar la Biblia. Pero aquí nos menciona algo muy importante, y eso es algo que quisiéramos que cada uno reflexionemos en esto al respecto. ¿Cómo es que nosotros estudiamos la Biblia? ¿Con qué propósito, verdad? Y estaba analizando, ¿nosotros estudiamos la Biblia nada más para obtener conocimiento o realmente para reflexionar y que haya un cambio en nuestra vida? ¿Tú qué piensas, Carlos? Yo creo que el propósito de estudiar la Biblia, de leerla, es para acercarnos a Dios, primeramente. Ujú, Como estaba diciendo la lección esta semana, eh, nos, nosotros hablamos con Dios a través de la oración, ujú, pero Dios habla con nosotros a través de su palabra,
que es la Biblia. Ujú. Entonces ahí es nuestro querer de acercarnos a Dios y ver qué es lo que nos está diciendo. Y sabes que debemos de tener mucho cuidado porque pues muchos conocemos que la Biblia habla de cómo es que personas preparadísimas, Ujú. como los fariseos, eran hombres muy estudiados al respecto de la palabra, las escrituras, pero estaban muy lejos de su Creador, Sí. ¿verdad? Estaban muy lejos del Creador. ¿Y cómo es que nosotros nos puede pasar lo mismo? Nos puede Ujú. pasar lo mismo en cuanto a la lectura de la Biblia, en cuanto al conocimiento que vamos adquiriendo. Ahora, ¿por qué digo que nos puede pasar lo mismo? Porque el tener conocimiento no nos hace mejores personas. Sí. El saber la Biblia, tener conocimiento del inicio al fin, no nos va a salvar tampoco. Ujú. Porque ¿qué pasa con el enemigo? Dice que él se la sabe del derecho y al revés. Pero una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es aplicarla a mi vida, ¿verdad? Sí. Que tenga un significado. Ahora, ¿cómo la podemos estudiar para tener una cercanía más a Dios? Aquí nos da sugerencias, ¿no? Es como un árbol que está plantado cerca de un río. El árbol, ¿tú crees que necesita ser regado? Sí. Y si está cerca de un río, necesita ser regado. El Quizá árbol. no. Si necesitas Sí. regar el árbol cuando está cerca de un río. Pues normalmente no, porque las No. raíces buscan el agua. Ujú. Las raíces van a extenderse y van a buscar el agua. Pero si un árbol lo plantas, por ejemplo, aquí vivimos en el desierto, Sí. ¿verdad? Tú no puedes tener un árbol de naranjas y no regarlo y No. esperar tener naranjas jugosas, porque vivimos en el desierto y Ujú. aquí es muy árida la tierra, para empezar es rocosa, y si tú quieres tener un árbol que te dé frutos, tienes que regarlo y Sí. seguido, diario, si es posible, en la mañana y en la mediodía y en la tarde, en la noche, ¿no? Ujú. Así es para nosotros. Las palabras que nosotros vamos adquiriendo, nuestro conocimiento, cuando éramos niños era un versículo. Ujú. Cuando éramos más jovencitos ya eran más versículos. Cuando somos adultos no se trata de memorizar la Biblia, se trata de agarrar un versículo y agarrar el contexto. Así Lo que es. está antes, lo que está después, en qué tiempo se escribió, quién lo escribió, a quién van dirigidas esas palabras, eh, y qué nos ofrece, ¿verdad? Ujú. Esa historia. Tenemos en la Biblia diferentes historias en las cuales nosotros pudiéramos dedicar a lo mejor un tiempo para conocer de ellas, pero hay cosas que tienen más profundidad, que hablan de profecía. Por ejemplo, el libro de Ujú. Daniel tiene mucha profecía. El libro de Apocalipsis mucha gente le tiene miedo porque habla de los tiempos finales, Ujú. ¿verdad? Pero aquí la Biblia nos dice que nos ayuda a establecer una relación con nuestro Creador. Y en esta semana te invito a que la estudies y explores algunas maneras prácticas de estudiarla apropiadamente. Y digo esto apropiadamente, ¿por qué? Porque hay veces que estudiamos de carrerita. Ujú. Me ha pasado, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, estudiaba para un examen y muchas veces lo hacíamos un día antes, pero a veces unas horas antes ahí estábamos estudiando y estudiando y estudiando, tratando de memorizar. Pero si tú me preguntas qué se me grabó, la verdad no Muy me poquito. acuerdo. Eh, entonces, el estudiar rápido para memorizar algo, corremos el riesgo de que se nos olvide. Ujú. Por ejemplo, pero si tú estás estudiando algo y yo te digo, Carlos, necesito explicarte esto, y tú me pones atención y yo te explico, hay diferentes tipos de aprendizaje. Y dice aquí que el aprendizaje donde se retienes más es cuando tú lo explicas a alguien Cuando más, lo enseñas, ¿no? cuando lo enseñas, Ujú. exacto. Y también si es algo muy complejo, si tú lo puedes explicar en pocas palabras, en resumido, y que la otra persona te entienda, quiere decir que tú comprendiste el punto. Pero Ujú. si no lo puedes explicar, quiere decir que Sí. estás perdido. Es como a veces como cuando estás aprendiendo algo y se lo estás explicando a alguien más y tú mismo en ese momento te vas
dando cuenta de cosas nuevas. Ajá. Tú mismo, o sea, estás aprendiendo más, pero también estás compartiendo de eso, de lo que estás... De lo que estás sí. aprendiendo. Entonces, aquí dice que cuando hacemos ese estudio profundo de la Biblia, Ujú. nuestro carácter va a cambiar, Así es. va a cambiar. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tenemos conocimiento, empezamos a ser más constantes en lo que estamos hablando y nos entra ese deseo de aprender más, Ujú. ¿verdad? Dice aquí que nuestra fe se fortalece gracias a lo que vamos viendo en las historias de la Biblia. Pero yo te pregunto a ti, Carlos, ¿tú crees que tu fe se fortalece cuando tú lees acerca de Daniel, por ejemplo, cuando fue echado al foso de los leones? ¿Tu fe se fortalece o tu fe se fortalece cuando tú estás pasando por un problema difícil, pero puedes ver la presencia de Dios, puedes sentir la presencia de Dios porque te ayuda a solucionar el problema o te ayuda a evitar alguna situación a lo mejor difícil? Yo digo que es un poquito de los dos. Cuando ponemos a leer la Biblia, sí nos da muchos ejemplos, muchas situaciones de algo que está pasando. Y es importante allí saber las circunstancias de lo que estamos leyendo y poder aplicar eso a lo que nosotros estamos viviendo. Porque muchas veces leemos algo y luego nos pasa. Y ahí es donde es muy importante saber cómo manejar esa situación, cómo ir a la palabra de Dios para ver qué podemos hacer y cómo es que nos puede ayudar. Así es. Como dices tú, aprendemos, analizamos Ujú. y hay muchas personas que se cuestionan mucho, dudan mucho de lo que dice la Biblia, si realmente pasó. Sin embargo, la ciencia ha avanzado tanto que han comprobado el, el traslado o el caminar del pueblo hebreo Ujú. cuando salió de Egipto, ¿no? Por todo el recorrido que hicieron, ya lo han podido comprobar. Han encontrado, por ejemplo, el arca de Noé. Ujú. Y fíjate que curiosamente han dicho que encontraron circuitos como que tenían electricidad. Y te quedas pensando, wow, electricidad en aquellos tiempos. Ujú. Bueno, eh, pero bueno, analizando todo esto que vamos aprendiendo, nos hemos dado cuenta que la Biblia fue inspirada por Dios y a través de los diferentes profetas, diferentes discípulos, Ujú. diferentes personajes de la Biblia, nos ha llegado a nosotros todo ese conocimiento, todo ese... y son palabras que Dios ha hablado a través de Sí. ellos, ¿verdad? Ahora, yo te pregunto, aquí la lección habla acerca del tiempo. ¿Cuánto tiempo dedicamos realmente al estudio de la Mm. palabra de Dios? Pues en la lección estaba diciendo que deberíamos dedicar un tiempo en la mañana, pero siendo humanos, o sea, como has mencionado, a veces nos ocupamos, se nos hace difícil, pero la lección sí nos dice que hay que dedicar lo que podamos. Yo sí creo que importa más la intención en vez de querer hacerlo por cumplir. Que ahí la intencionalidad en querer acercarnos a Dios, aprender su palabra, eso es lo que importa. Entonces, si es que podemos dedicarle unos 2 minutitos, si realmente tenemos esa intención de querer acercarnos con Dios, eso es importante. Es como cuando uno está en una relación. Tú amas a esta persona y tú quieres pasar tiempo con esa persona. No intentas dejar unos minutos para pasar tiempo con la persona, simplemente lo haces, Ujú. buscas el tiempo. Em, y yo no sé si les ha pasado a algunos de ustedes, a mí me pasó esta semana, la alarma no suena y te levantas y ya es tiempo de irte porque ya casi debes de estar en el trabajo Sí. y ya no tienes tiempo ni de escuchar tu devocional, ya no tienes Ujú. tiempo de andas acarrerado, que a veces hasta se te olvida el lonche, se te olvidó esto, se te Sí. olvidó aquello, o sea, no ibas preparado. Sí, el enfoque es salir El enfoque, andas y enfocado llegar a más en que ya trabajo. me tengo que ir porque ya es Ujú. bien tarde y vámonos. Y transcurre el día. Pero si tú en ese momento dices, ok, Dios, mira, no tuve tiempo, ayúdame a ir, tengo que llegar al trabajo, Ujú. no voy a llegar manejando a 1000 por hora, tengo que ir respetar las leyes de tránsito, tengo que, de todos modos, ya llegué tarde, voy a avisar y hablar con Dios durante ese transcurso. Sí.
Muchas veces decimos tener una relación con Dios, pero no hablamos con Dios, no le contamos, no le expresamos audiblemente nuestras necesidades. Y dice que Él en alguna ocasión nos menciona la Biblia que Él solamente quiere tener esa comunión, esa cercanía con nosotros. Ujú. ¿Para qué? ¿Para beneficio de Él o para beneficio de nosotros mismos? Pues para beneficio de nosotros, ¿verdad? Em, Sin embargo, yo creo que si creamos esa conciencia de que cuando debemos estudiar la palabra de Dios tenemos que hacerlo como buscar un espacio donde tengamos serenidad, no tengamos distracciones, eh, donde nos alejemos de lo que son las redes sociales, nos alejemos del ruido, el bullicio. Y dice que obtendríamos un beneficio tal que yo creo que si muchas de las personas que se llaman cristianas hicieran esto, hubiera menos problemas, menos conflictos. Y yo creo que ya Cristo viniera más pronto, porque estuviéramos preparados. Porque si la Biblia transformara nuestro carácter, nuestra forma de ser, yo creo que seríamos hasta mejores ciudadanos, mejores esposas, mejores hijos, mejores amigos. Pero muchas de las veces lo que aprendemos, lo que leemos, no lo aplicamos en nuestras vidas, ¿verdad? Nos quedamos como un jarro vacío, un jarrón vacío. O un jarrón sin fondo. Le estás echando, pero se le va saliendo por el otro lado. Y si bien es cierto, la lectura de la Biblia nos enseña tantas bendiciones que recibieron aquellos personajes, y tal vez sería imposible de leerla de principio a fin en un solo día, pero si lo lees, si te lo propones leerlo al año, por eso se le llama el año bíblico, ¿verdad? Estudiamos ciertos capítulos cada día, y es como podemos obtener provecho de aprender acerca de la pluma inspirada por Dios, ¿verdad? De esa preciosa palabra, y a conocernos y entonces analizarnos nosotros mismos. ¿Qué tanto he aprendido? Espero que no tenga el conocimiento que tenía el año pasado. Se supone que debo tener más conocimiento. Y por eso aquí en donde nos habla acerca de que tenemos que tener un lugar especial apartado para estudiar la Biblia. ¿Tú has preparado un lugar en tu casa para estudiar la Biblia, o prefieres hacerlo en una biblioteca? A mí me gusta en casa. ¿En casa? En casa. Eso es más a lo personal. Y como nos dice la lección de esta semana, Dios también tenía un lugar donde se iba. Se Él dice alejaba. que se alejaba, él dedicaba un tiempo y era muy tempranito. Pero era un espacio suyo, algo personal. Yo pienso que en este caso nos está diciendo que es algo, como dices tú, algo personal, un espacio que yo aparto para tener mi relación, mi devoción, ¿verdad? Ahora, dice que él se iba a veces era a un lugar junto al mar, a veces era en un monte, en una colina, para tener comunión con su padre antes de dar la palabra, antes de ofrecer algo, pues. Por eso decimos, no podemos ofrecer lo que no tenemos. ¿Cómo podemos ofrecer? ¿Cómo te pudiera ofrecer agua si no tengo agua? ¿Verdad? En este caso, el estudio profundo de la palabra de Dios nos da conocimiento, pero también nos hace ver que somos imperfectos. Nos hace ver que tenemos necesidad de nuestro Creador, tenemos necesidad de perdón, tenemos necesidad de restauración, tenemos necesidad de esa conexión con la energía, como dice, la energía de Dios, pues con ese Creador que nos ha dado tanto, que nos ha ofrecido tanto. Por eso la oración es muy importante, y aquí la menciona. La oración, orar antes de estudiar la palabra de Dios, de pedirle que nos ayude. Por eso siempre en cada programación o segmento que tenemos, hacemos una oración para que Dios nos ayude en el repaso de su palabra, en el estudio de su palabra, sin exagerar la importancia, porque muchas veces oramos porque ya tengo hambre y quiero comer, entonces voy a hacer una oración para ya que Dios bendiga los alimentos y poder comer.
Pero en este caso estamos orando para que Dios nos ayude a tener una comprensión más Sí. amplia, Es para invitar al Espíritu Santo, para invitar al para Espíritu poder Santo. bendecir lo que vamos a leer y realmente entender, como dices, o sea, tener contexto de lo que vamos a hacer, de lo que Ajá. vamos a leer y realmente entenderlo. Ahora imagínate, dice aquí que no estamos solos cuando leemos la Biblia, Ujú. que significa que estamos con el Espíritu Santo, Sí. ¿verdad? Y dice que Él nos puede hacer sentir la importancia de lo que estamos leyendo o, o también ah, el enemigo también está presente porque él quiere impedir que entendamos Ujú. algo, quiere que las verdades las veamos difíciles de comprender. Ujú. Pero aquí es muy importante que dice que debemos de seleccionar lo que vamos a estudiar, Ujú. pedir dirección de nuestro Dios y también que adquiramos otros libros o, por ejemplo, hay personas que son muy escépticas en cuanto a la Biblia, ¿no? Dicen, no, esa Biblia es un libro viejo, no tiene relevancia, ya ahora hay más conceptos, Ujú. han surgido varios conceptos donde hablan de que tu cuerpo tiene poderes. Ujú. ¿Sí has escuchado acerca de No, no había que, por escuchado. ejemplo, si en tu mente está el poder? Si tú piensas que te va a ir bien, te va a ir bien porque tu mente genera eh, algo positivo Ujú. y por eso pasan cosas buenas. Pero si tu mente empieza a generar cosas negativas, entonces te va a ir mal. Ujú. Y es una creencia que está fuerte y empiezan a hablar de las cosas positivas, las cosas negativas, de que si yo tengo el áurea sucia, entonces no puedo yo, ¿cómo se dice?, lograr nada bien en mi vida, ¿no? Ujú. Pero si nosotros aquí aprendemos que nuestros pensamientos o nuestras acciones, como dice la Biblia, van en constante al mal, que somos imperfectos, debemos de Ujú. ponernos en las manos de Dios, de aquel que nos hizo, Ujú. aquel que nos conoce, aquel que sabe cuáles son nuestras fallas y Sí. que sin importarle lo que hagamos mal, si nos equivocamos, Él está dispuesto a darnos la mano y volvernos a reincorporar en el camino correcto, porque sabemos que hay dos caminos, Ujú. el camino a perdición y el camino a salvación. Así que aquí menciona también que es importante que tengamos, aparte de un espacio para estudiar, que tengamos un cuaderno para hacer nuestras anotaciones. ¿Qué aprendí? ¿Qué puedo compartir? ¿Qué saco Ujú. de este estudio? ¿Qué es lo que me deja? ¿Verdad? Y durante el día pensar en lo que aprendimos. Ujú. Am, Y sí nos ayuda allí de escribirlo porque te forza a pensar en lo que vas a escribir, en lo que leíste. Es diferente a leerlo, tú puedes leer algo bien rápido y pasarte ahí unas palabras, pero escribiéndolo, realmente, o sea, piensas en de que, ok, voy a escribir esto, tuve una duda, tuve una pregunta o aprendí esto. y te ha pasado, ¿no? Me imagino cuando estás en la Ujú. escuela, estás en la universidad, está el profesor diciendo algo y tú, ay, esto es importante, y tomas Ujú. tus Sí, anotaciones. Y ya después cuando lo revisas, se estaba refiriendo a esto. Ya sí. como que ya te lo recuerda tu mente. Y, y si vuelves a leerlo una y otra vez, dice que en nuestra mente quedan grabadas. Por eso es Ujú. importante la repetición constantemente. Hay palabras en la Biblia que son repetidas muchas veces y yo Ujú. creo que porque nos están haciendo que recordemos quién es Sí. nuestro creador, quién es el que nos sustenta, a quién debemos de ir, a quién debemos dirigirnos, cómo debemos de orar. Ujú. Y todo esto influye en nuestro aprendizaje de lo que habla la palabra de Dios. Ahora, a medida que vamos creciendo, obtenemos una comprensión mejor de la palabra de Dios. Lo que yo entendía, como te digo, lo que yo entendía a los 9 años no es lo mismo que entiendo ahora a los 40 y pico, ¿verdad? No es lo mismo. Ahora, si la Biblia nos da mensajes y a veces no los comprendemos, ¿será, Carlos, que es posible
pedirle a Dios que nos ilumine al respecto. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí. Como dice la pregunta, o sea, ¿en qué maneras has encontrado que no entendemos algo? Ahí es de ese querer de quizá preguntarle a alguien más, quizá volver a estudiar. Ahí es donde viene de lo que estamos hablando. Si no entendemos algo es buscarlo, buscar una manera, pedirle a Dios que nos dé el entendimiento, la capaz de entender lo que estamos estudiando. Y de ahí surge lo que son los grupos pequeños, Ujú. ¿verdad? Los grupos donde hay varias personas estudiando la Biblia, se juntan, se reúnen, hablan acerca de algo, todos participan, todos colaboran, todos aportan Sí, su conocimiento y es una manera de aprender también, sí, es de gran una beneficio manera para grupal. nosotros porque, o sea, muchos de nosotros tenemos preguntas. Ujú, Somos humanos, no vamos a entender todo claro. y, y no somos los únicos. Y en un ambiente de un grupo pequeño, todos estamos ahí por el mismo propósito, de aprender, pero aprender juntos. Y ahí es donde muchos de los métodos que estamos hablando de uno en uno o hablar con otras personas que nos vamos dando cuenta y aprender de lo que estamos estudiando. Y yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta que la Biblia fue escrita por varios personajes que eran imperfectos como yo, entonces me doy cuenta que Dios puede utilizar a cualquier persona, Ujú, ¿verdad? Que, que si nos ponemos en sus manos podemos también ser inspirados para compartir de Él. ujú, Y a lo mejor muchas veces dicen muchos, es que las historias de la Biblia, por ejemplo, como David, pues él fue rey, él tuvo muchas mujeres, él le codició a la mujer de esta persona y se deshizo de él, lo mandó a matar, como ujú. quien dice, y luego el hijo que tenía lo perdió y pagó lo que, o sea, muchas veces nosotros queremos analizar la vida de los demás, pero si nosotros analizamos nuestra propia vida, ¿cómo es que esa enseñanza se aplica a mi vida? ¿Cómo es que yo puedo no nada más ver los errores que cometieron ellos, sino también estar apercibido de los errores que puedo cometer en mi vida? Ujú, Entonces, ¿cómo es que puedo invitar a Dios a mi vida para evitar pasar por esas situaciones? Por ejemplo, cuando un padre le da un consejo al hijo y le dice, mira, si tú haces esto te va a ir bien, pero si tú haces esto de esta manera vas a pasar consecuencias. ¿Y qué es lo que hace el hijo? Pues a veces no hace caso. A veces no hace caso y sufre las Ujú, consecuencias, ¿verdad? Pero dice que nuestras vidas aprenden a participar de lo que Dios, del plan de Dios, del plan divino. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La Biblia nos enseña el plan que tuvo para estos personajes, ujú. pero también nos dice que para nosotros también hay un plan. Así es. Y el plan que Dios quiere para cada uno de nosotros, todos ustedes que nos están acompañando, es el plan de salvación. Ujú, Leer la Biblia no te va a salvar, pero leer la Biblia te va a enseñar a conocer a un Dios que se preocupa por ti, ujú. que quiere lo mejor de ti y que ha dejado en su palabra palabras de vida para que tengas vida en abundancia. Así es. Vaya la redundancia. Porque dice que aquí nos enseña y nos ayuda a aprender, porque dice siempre hay algo que aprender. Yo Ujú, no sé ustedes, pero yo cada día aprendo algo nuevo. ujú. Y algo que te dará el estudio de la Biblia es una experiencia de compartir a Dios compartir a otros lo que has descubierto acerca de Dios, explicar lo aprendido y es algo que nos ayuda a consolidar nuestros pensamientos, Ujú. a decir, ok, tengo una visión más amplia de lo que es Dios. Y bueno, aquí yo no sé qué, eh, en Isaías 54 dice, aquí nos dice cómo es una relación con Dios. Isaías 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, nos está dando sabiduría en su palabra, así que
no podemos ir vacíos después de leer la palabra de Dios. Dice que tenemos conocimiento y podemos influir en los demás. Así que aquí debemos dedicar tiempo para animar a aquellas personas con las que entramos en contacto que tal vez la vida los ha desanimado. Tal vez han pasado por una situación difícil. Y yo creo que todos hemos pasado por una situación difícil, pero Sí. las enseñanzas que nos deja Dios en la Biblia es para que nosotros podamos no tan solo resolver situaciones, sino poder ver su mano en todo lo que nos pasa. Nuestra vida espiritual crece más. Sí, y saber que siempre va a estar con nosotros, primero Ajá, que así que nada. debemos de pedirle a nuestro Dios que nos ayude a seguir corriendo esta carrera cristiana, tener constancia, mantener nuestros ojos fijos en Cristo. Y yo, en la lección pasada nos dijo que pensáramos en la letra de este himno que se llama Prefiero a mi Cristo. Yo sé que hay muchas cosas que la vida nos ofrece, hay muchas distracciones, Carlos. Hoy en día es difícil no querer meterte a Netflix, a Prime, a ver una película, a ver una serie y después ves un capítulo y luego te vas al otro y te vas al otro, o estás en el TikTok y estás mirando un video, otro video, videos chistosos, videos que son informativos, pero es una distracción que todos tenemos. Así. El trabajo, estábamos pensando que el trabajo también es una distracción. Es bueno porque nos enseña a ganar dinero de manera, ¿cómo se dice?, legal, de la manera en la cual podemos pues sobrevivir en este mundo, pagar nuestras deudas, pagar nuestros gastos. Pero muchas veces no es que acumulemos ganancias, sino que por estar obteniendo cosas que la vida son efímeras, que se van, perdemos nuestra vida espiritual. Perdemos esa conexión con nuestro Dios por tantas ocupaciones que nos da la Biblia, no la Biblia, la vida, que nos olvidamos que tenemos que tomar un tiempo para dedicarle al aprendizaje de nosotros Así mismos. es. Porque la Biblia, lo que yo aprendo en la Biblia me va a beneficiar a mí y yo te puedo beneficiar a ti al compartirla, ¿verdad? Sí, y nos va a beneficiar mucho. Tenemos que acordar también que, o sea, somos humanos. De vez en cuando vamos a caer, pero es importante acordar que siempre podemos comenzar de nuevo, renovar nuestra vida espiritual. Porque nuestra vida espiritual, como dice la lección, es un maratón. Y Dios nos va a acompañar en toda esa carrera. Y el propósito de esto, como dice Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Sí. Jesucristo a quien has enviado. Que aprendamos de Él, que seamos constantes en nuestro aprendizaje para transformar nuestra vida. Es lo que queremos, una transformación en nuestra vida. Así que bueno, si estás estudiando tu Biblia, te invitamos a que lo sigas haciendo, que compartas cuál es el libro de la Biblia que más te ha impactado. ¿Cuál es el que te ha dejado algo en tu vida? Puedes hacer un comentario, puedes hacer una aportación. Recordemos que en la Biblia hay historias tristes, hay historias que nos dejan aprendizaje, hay historias que a lo mejor son románticas, pero todas estas enseñanzas estuvieron ahí escritas ahí para aprendizaje de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues ojalá que podamos aprender cada vez más de la palabra de Dios, como ese minero que busca una joya preciosa, que está Así es. excavando, porque quiere encontrar el tesoro, ¿verdad? Ojalá que así seamos, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón y cualquiera que sea tu nivel intelectual, estoy segura que va a aumentar más. Así es. ¿Verdad? Hay personas que ni siquiera saben leer, pero al leer la Biblia se hacen sabios. O sea, no leen, alguien más lee por ellos. Y hoy en día, o sea, con toda la tecnología, como estamos hablando, se puede escuchar. Ajá. Puedes escucharlo de alguien más. O sea, no es necesariamente leer. Hay tantas maneras de poder acercarnos y aprender de la palabra de Dios, especialmente hoy en día, que de una manera u otra se puede encontrar de aprender. Y no usar la Biblia como una herramienta para atacar a los demás, sino usar la Biblia para nuestro propio bien, para nuestro bien.
Hay muchos que dicen, si tú lees los 10 mandamientos ya estás condenado porque ya sabes que vas a pecar. Ujú. Bueno, sí sabes, pero ¿cómo puedes saber si estás haciendo algo mal si no lo lees? Ujú. Tienes que leer. Sí, El conocimiento a lo mejor dice, la verdad os hará libre, pero también el conocimiento nos condena porque sabemos el bien y no lo hacemos, ¿verdad? sí. Bueno, pues les invitamos a que se queden con nosotros, estudien la lección, está muy interesante y la siguiente se titula Guerreros de Oración. Así que yo imagino que va a estar muy interesante Ujú. y les deseamos una bendecida semana y que preparen sus mentes para adquirir más conocimiento de nuestro Dios. Te invitamos a que nos acompañes en una oración. Carlos, ¿nos diriges en una oración? Sí. Brindemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias por poder aprender de tu palabra y poder tener ese deseo de estudiar la Biblia, de acercarnos a ti. Y pedimos que bendigas a todos quienes están viendo este video y pongas ese deseo de hacer un estudio profundo de tu palabra y acercarnos más a ti. Pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Hasta la próxima. Feliz día. Feliz día. Lecciones de la escuela sabática. ¿Cómo estudiar la Biblia?